Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, seguimos con los videos. Este video va a tratar acerca del vinagre de manzana, pero primero que nada amigos los invito a que se suscriban, sigan apoyándome, hagan que mi canal crezca un poquito más y con gusto yo les estaré ayudando y aportando con la información que ustedes requieren. Amigos, el video de hoy es acerca del vinagre de manzana porque ya me lo habían pedido un suscriptor. Dije que iba a hablar de este tema, pero realmente no lo había subido, no tenía tiempo, entonces vamos a hacer el video. Bien, el vinagre de manzana va a haber de dos tipos amigos. Uno, que déjenme les digo de una vez que no va a servir para nada, ya que se pierden la mayoría de sus beneficios. Ese es el clásico que compramos en la tiendita, que es de un color rojizo. Les voy a dar 2 segunditos para que vean la foto, si quieren le pausan y ven el tipo de vinagre, ¿vale? Este es el que no nos va a servir para nada, de una vez lo descartan, no sirve, y vamos a poner el que sí nos va a servir. Igual les voy a dar un tiempo para que tomen captura o le pausen el video. Bien amigos, este vinagre de manzana sí es el que nos va a servir, ya que es un vinagre que es natural. Ahora sí que también se llama sidra de manzana y no es otra cosa más que la manzana fermentada, ¿vale? De hecho, tiene un color naranja y se ve turbio, como si tuviera restos o lama por dentro. Ese vinagre es natural, lo van a poder conseguir en tiendas naturistas y ese sí es el que les va a aportar muchos beneficios a nuestras aves. Ahorita les voy a decir cuáles son los beneficios, pero primero que nada amigos, vamos a dar la dosis que comúnmente usan todos, ¿vale? Va a ser en 1 litro de agua. Tú vas a tener tu medida de 1 litro, vas a agregar una cucharadita de vinagre de manzana, la vas a agitar y la vas a poner en el bebedero. Esto va a ser por un periodo de 3 a 5 días en caso de que tu ave no esté enferma. Cuando tú la estás tratando por megabacterias, entonces el tratamiento se llega a prolongar de 10 hasta 14 días. Tú no se recomienda que lo uses más de ese tiempo porque ya puedes causar un problema en tu ave. Lo que se busca es sanar, no afectar más. Ok, como ya dije, ese caso es de megabacterias y se usa para no tener que usar antibióticos. Bien amigos, ¿qué es lo que va a hacer el vinagre de manzana en el agua? Lo que va a hacer es regular el pH del agua. Entonces tú la acidificas y al acidificar el agua vas a eliminar la mayoría de bacterias que contenga el agua. Cuando el pájaro la bebe, lo que va a causar en su organismo es que va a regular su pH. Regulando el pH de su intestino, lo que vas a lograr es reducir el número de bacterias, ahora sí, que afectan a nuestros canarios. También sirve como antifúngico para evitar el crecimiento de hongos. Cuando tú agregas o le agregas germinados, por lo general se usa el vinagre de manzana atomizando las semillas y enjuagando con agua limpia. Así evitas que crezcan hongos y que nuestras aves se expongan y coman de estos hongos. ¿Vale? Eso es lo que hace el vinagre de manzana o por qué se usa en nuestras aves. Bien, por ahí me pidieron mi, mi opinión, pero la voy a dar más adelante. Ahorita les voy a decir qué aporta el vinagre de manzana. El vinagre de manzana le va a aportar calcio, va a aportar magnesio, potasio, hierro, vitamina B,
B1, B2, B6, vitamina E, vitamina minerales. ¿Qué más? Va a aportar también, ahora sí, que el efecto de desparasitante también ayuda contra parásitos internos. Como ya lo comenté, cuando el ave la ingiere, en su organismo, en su intestino, tiene bacterias. El vinagre de manzana va a ayudar a controlar esas bacterias para que nuestra ave no enferme. También va a ayudar en la salud del ave, ya que también ayuda a limpiar la pluma y también elimina el colesterol malo. Pero amigos, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú no sabes si realmente tu ave requiere el vinagre de manzana? Me pidieron mi opinión y yo les voy a dar mi opinión. Cuando tú no sabes si tu ave o el agua que tú usas requiere que reduzcas o niveles el pH, por ejemplo, tú no sabes el pH del agua que tú le pones a tus aves y tú aún así agregas vinagre de manzana en su agua, vas a reducir y vas a acidificar el agua. Entonces, si ya tenías un agua ácida que estaba acorde a lo que necesitan tus aves, tú al agregar más ácido, porque el vinagre de manzana contiene ácido acético y ácido mélico o mílico, ¿vale? Estos son los encargados, el acético, de controlar el pH del agua. Si tú lo reduces y estás acidificando aún más el agua, lo único que vas a lograr, déjame te digo, es dañar a tu ave. ¿Por qué? Tu ave tiene en su organismo un sistema encargado de regular el pH en su cuerpo. Cuando tú agregas ácido o acidificantes al agua, estás disminuyendo esa función en su organismo. Es algo parecido a, a la gente que se dopa para los gym. Por ejemplo, cuando usan anabólicos, la hormona encargada de hacer crecer el músculo es la testosterona, ¿no? Entonces, entre mayor testosterona, mayor nivel de músculo. Cuando tú usas anabólicos, lo que causas es disminuir esa reacción de tu cuerpo, de controlar la hormona, ¿vale? Entonces aumenta tu organismo, disminuye esa función y cuando tú los dejas esa función, si no tomas otro tipo de medicamento, para regresar la función normal de tu organismo se daña. Es lo mismo también que cuando tienes gastritis. Cuando tú tomas mucho medicamento, por ejemplo, lo que es el pantoprazol, esomeprazol, todos los que disminuyen la producción de ácido en tu estómago, cuando tú los usas por un tiempo muy largo, lo que produces es que tu cuerpo ya no regule esa función. Es lo mismo con los pájaros, amigos. Si ustedes dan muy seguido acidificantes, lo que están logrando es dañar ahora sí que el sistema regulatorio de pH de tu ave. Y por lo tanto, cuando tú vendas o vaya al paso del tiempo, tengas tu canario con acidificantes, tú piensas que le haces un bien ahorita. Y al igual y sí, yo no digo que no, porque estás matando bacterias y por ende tu canario tiene una flora intestinal más sana, pero lo estás protegiendo de más. Por ejemplo, ¿qué pasa con las aves que viven en la naturaleza? Si ustedes ven, no hay quien les agregue un acidificante. Ellas no se fijan en que, voy a tomar de esta agua porque esta agua tiene el pH controlado y esta de acá no lo tiene. No, amigos, las aves llegan y prueban y toman de donde sea, ¿no?
Entonces ellas mismas tienen un sistema regulatorio de bacterias, de pH, que evita que enfermen. Si no, imagínense, todas las aves ya se hubieran muerto, ¿no? Por tomar agua contaminada de donde sea. Entonces, ahí va mi opinión. Realmente el vinagre de manzana sirve si lo usas natural, y para mi gusto, para mi opinión, y lo digo para mí, es una sola dosis, amigos. Con una sola dosis que tú uses al mes, con eso estarías ayudando a tus aves a controlar un poquito las bacterias. Eso es en cuestión de bebida, porque hay gente que sí la usa mucho en los germinados, y eso está bien porque después de usar el vinagre de manzana en el germinado, tú enjuagas toda la semilla y gran parte del vinagre, o la mayoría, se pierde con el agua que enjuagaste, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tus aves no la consumen, pero al paso del tiempo sí puedes causarles un problema si lo usas en bebidas. Entonces, para mí, y dando mi opinión, el vinagre de manzana te ayuda si lo usas con moderación y solo una vez al mes. No 5 días, no una semana sí, una semana no. Hay gente que lo pone diario. El vinagre de manzana, por el ácido acético, también causa descalcificación, amigos. Entonces también es malo usarlo por mucho tiempo. Y si me hacen mi sincera opinión, o me preguntan mi sincera opinión, les puedo decir que yo no uso vinagre de manzana, amigos. Solamente lo he usado, creo que en el tiempo que llevo criando, como 2 veces. Y realmente fue cuando empezaba en esto, y fue por la moda que traían de que no agrega el vinagre de manzana, que para desparasitar y para que los desparasites internamente y externamente. Es por lo que comúnmente te lo recomiendan. Pero realmente, amigos, si tú quieres desparasitar a tu ave bien, usa por ejemplo, un vermicida, y por el exterior usa ivermectina, y te vas a quitar ese problema, ¿vale? Que la ivermectina también sirve para matar algunos agentes o bacterias intestinales, o sea, internas, ¿vale? Pero yo no lo uso, amigos, ni lo pienso usar, porque realmente las aves regulan el pH solas. Como ya mencioné, de nada sirve si tú no sabes si tu pH ya está bien y le agregas ácido, pues acidificas el agua y le vas a causar un daño a tu ave, que en lugar de durarte mucho tiempo te va a durar menos, ¿no? Ese es el problema de los acidificantes y de por qué la gran mayoría no los usa. Y los que los usan, pues me imagino que pues más adelante, ojalá y no, pero van a tener algún problema de acuerdo a esto. O en su defecto ellos no, pero la gente que adquiera sus ejemplares sí va a tener problemas después, cuando ya no los usen y le pongan agua con un pH mayor, o que tenga bacterias. Los canarios, amigos, hay que dejarlos también en cierta medida que interactúen con bacterias. No quiero decir que los infectes tú de salmonella o de E. coli, porque no. Realmente las aves hay que tratar de darles cuidados, pero no exagerar en ellos. Hay que desinfectar la fruta y verdura como nosotros lo hacemos, como nosotros la consumimos, no por el simple hecho de que es un ave le vamos a dar cualquier cosa, ¿vale? Esa es mi recomendación, amigos. Yo sinceramente no les recomiendo que lo usen más de un día, y diluido en agua. No se lo vayan a poner directamente, porque sí hay gente que llega a poner el agua, digo el vinagre directo, y pueden causar ceguera en sus aves, pueden afectar la pluma de sus canarios, se vuelve fea. También, amigos, algo que les quería comentar: cuando sus aves tienen calvas,
También los pueden tratar con vinagre de manzana diluido en agua y se le unta con un cotonete en la zona afectada. También sirve de cicatrizante para cuando están mal de la piel, les ayuda bastante, ¿vale? Entonces, amigos, eso es mi opinión respecto al vinagre de manzana y espero no salir en problemas con algunos amigos que usan el vinagre de manzana. Que bien, como yo digo, todos los tips son referente a mi experiencia, a lo que yo he usado, a mis años trabajando con canarios. Cada quien es libre de hacer o no hacer lo que guste con sus aves y esas son mis recomendaciones. Amigos, vaya, no basta gran cantidad de cosas para criar. Después les voy a hacer un video al respecto de eso, pero realmente nosotros podemos tener una cría sin necesidad de tanta mercadotecnia, amigos, porque se vende de todo, de todo, de todo. Entonces, ahí estamos, amigos, les dejo el video, que estén bien, saludos y suscríbanse a mi canal, amigos, que no les cuesta nada. Bye.